Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro último día, un seminario de eventos del futuro. Y así como lo estábamos escuchando en la introducción de esta transmisión, dice la Biblia que será el momento en el que el Rey de Reyes y Señor de Señores aparezca. Aquel que en su primera venida vino como siervo, pero dice la Biblia que volverá como rey y sonará la trompeta y sonará el gran shofar y así seremos usted y yo convocados a este tiempo especial de encontrarnos con nuestro rey. Esta es la esperanza que tenemos como iglesia, esta es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, esta es la esperanza que usted y yo tenemos para exaltarle, para entrar a la presencia de Él, para glorificar al que nos dio la victoria, el que nos dio el privilegio de poder estar en su presencia. Y por eso vamos a empezar esta transmisión de nuestro último día de seminario, conforme lo que la palabra de Dios enseña en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, para que usted lo lea allí, para que usted tome su Biblia y pueda tenerlo allá en la mano y podamos escudriñar lo que la Biblia nos enseña. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una realidad, y es que el tiempo está cerca. El tiempo del Señor se acerca. Pero también hay una realidad, y es que la Biblia nos dice bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que leen y los que oyen las palabras de estas profecías. Usted y yo somos bienaventurados, porque en esta noche tenemos la oportunidad de leer, tenemos la oportunidad de escuchar, pero lo más importante, tenemos la oportunidad de creer las profecías que el Señor nos está diciendo a través del Apocalipsis y a través de todo este tema escatológico que tanto nos apasiona y que tanta bendición nos trae. Por eso vamos a iniciar, vamos a empezar ya. Y vamos a orarle al Señor para que esta noche sea de gran bendición y podamos recibir mucha revelación de su parte. Para eso vamos a invitar a Rosemary, nuestra directora de Senfol Robledo, para que nos dirija en esta oración inicial. Rosmy, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Raúl, Paula y a todos. Quiero iniciar con la escritura, Mateo 24:44, que dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estos son momentos donde necesitamos estar preparados. La palabra preparar es un verbo y es una acción donde continuamente necesitamos estar en la brecha. Porque el Señor dice, vendrá cuando menos lo esperen. También dice en el versículo 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Ese es el lenguaje nuestro, Maranata, Cristo viene pronto. Ven, Señor Jesús. Y para terminar, termino leyendo el Apocalipsis 3:11 que dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Entonces, qué rico saber que nos estamos preparando, estamos en la búsqueda del Señor, que la esperanza de todo ser viviente en la tierra, especialmente los que creemos en Cristo, es que Él viene por segunda vez y nos estamos preparando. Y también, de acuerdo al tema, dice por aquí, Hebreos 10:24, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros. Y miren lo que dice la segunda parte, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Jesucristo viene pronto.
Padre Celestial, en la autoridad del nombre de Jesús y en tu poder, queremos darte gracias, porque tú nos estás preparando para ese gran evento, Padre Celestial. Nos estás limpiando, Rey de los cielos, quitando todos nuestros trapos de inmundicia, toda esa vestimenta, Padre Celestial, que no glorifica tu santo nombre. Tú nos has blanqueado, Señor, como novia, sin mancha y sin arruga, Padre Celestial. Y por eso estamos en este momento en la brecha, para que tú, oh Dios de los cielos, nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, nos exhortes, pero muy en especial, Espíritu Santo, que tú nos reveles lo secreto y escondido, Padre Celestial, y que todos necesitamos estar prestos, Padre Celestial, porque tú vienes como ladrón en la noche. Quiero darte gracias por toda esta semana, por todos los convidados, por todos aquellos que participaron. Y tú, oh Dios de los cielos, por medio de tu Espíritu Santo, estás derramando en cada uno de nosotros temor y temblor, ese deseo de reverente de estar contigo, Señor, y tener, Padre Celestial, más que tener mucho conocimiento y mucha letra muerta que no edifica y no vivifica, es tener comunión íntima contigo y la revelación del Espíritu Santo, que produce vida y produce paz. Gracias, Señor, pues por este segmento de preguntas y respuestas, y donde tú das las palabras asertivas, pero por medio no palabra de hombre, sino por medio de la revelación del Espíritu Santo. En la autoridad del nombre de Jesús, nos quedamos ante tu presencia, Señor. Amén. Amén. Bueno, Raúl. No se escucha. Tienes toda la razón, porque teníamos el micrófono silenciado. Queremos darle la bienvenida a todos los que llegan a esta hora, a esta transmisión, a Estela Cano, que nos reporta su sintonía desde Salgar. Salgar presente, qué bien, Estela. Bienvenida. Consuelo Ortiz, Diana Catalina Marín, Beatriz Jaramillo, Lola, Edwin. Son muchos los que están llegando. Carlos Giovanni Ríos, Armando Giraldo, Laura, Patricia Velázquez, Jazz Gómez, Ney Restrepo, Ana López, Estefanía Gutiérrez. Qué bendición, Estefanía. Ahorita te mandamos los pasajes que Rosemary compartió con todo el gusto. Al finalizar la transmisión, te los enviamos. También saludamos a Marta González, que está también conectada. Martica, Dios la bendiga. Diana Herrera, Adriana Tavares, a todos el equipo de Senfol Robledo, de Senfol Salgar, de Castilla. El Señor les bendiga. A Dilia Ospina, a James Monsalve, a Willington y a Jennifer. Bienvenidos también a toda esta transmisión, y a todos los que van a ir uniéndose, y a todos los que ustedes invitaron, y seguramente los que están allí en sus casas, porque sabemos que están ahí en la pantalla. Uno solo nos aparece aquí en la pantalla, pero pueden haber muchos detrás de esa pantalla. Entonces los saludamos a todos ustedes. A Emilce, que nos acaba de mandar un mensaje también. Buenas noches, Dios les bendiga. Igualmente para ti, Emilce. Muy bien, conforme lo que nos decía Rosemary, bueno, el Señor a través de Rosemary en su palabra, es muy importante, y es con lo que quiero iniciar esta noche. Son muchas las preguntas que nos han llegado, son muchas las preguntas que recibimos de parte de ustedes para resolver en esta noche, pero recuerden que la Biblia dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recuerden que este seminario es una introducción a todo lo que es el tema de la escatología. La escatología es la disciplina bíblica que se encarga de estudiar los eventos del futuro. Esto es solamente una introducción, esto es solamente una abrebocas, como cuando nos enseñan las vocales, ¿cierto? Pero es mucho más lo que tenemos por descubrir. ¿Dónde? En la mejor fuente que tenemos, que es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ir aclarando y vamos a ir avanzando en algunas de las preguntas que nos llegaron. Quizá no las alcancemos a abarcar todas porque el tiempo es limitado, pero la invitación es a que usted pueda seguir interiorizando esto con su líder personal,
con su sede, con el pastor de su sede, y que podamos seguir interiorizando esta verdad de la palabra de Dios. Una herramienta especial que nos va a ayudar también a comprender muchas de estas verdades es la capacitación. En todas las sedes del CENFOL tenemos la Academia de Liderazgo, y allí usted va a encontrar también respuesta a muchas de estas preguntas, por lo cual también los motivamos a ustedes para que participen activamente de la Academia de Liderazgo, que por cierto, ahorita el 15 de junio inician las matrículas para el primer semestre de liderazgo, o si usted ya va en unos semestres más avanzados, también desde el 15 de junio hasta el 15 de julio. Y allí vamos a poder también aprender muchísimo de estas preguntas algunas preguntas que ustedes nos hicieron llegar, pues van a tener respuesta en este contenido que nos ofrece la Academia de Liderazgo, así que los motivamos a que se motiven y se puedan inscribir. ¿Listo? Ahora sí, entremos en materia, a lo que vinimos, preguntas y respuestas de la palabra del Señor, preguntas y respuestas de lo que Dios quiere enseñarnos y de lo que ustedes aprendieron durante este tiempo, lo que ustedes aprendieron durante estos días que estuvimos de seminario. Por eso tenemos aquí a mi esposa, ella nos va a estar ayudando con algunos de los fundamentos bíblicos en los cuales vamos a basar cada una de las respuestas que ustedes nos hicieron llegar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta nos dice, ¿con base en qué versículo podemos afirmar que la última semana de la profecía de Daniel comienza con el arrebatamiento? Bueno, antes de responder esto, quisiera responder otra. Bueno, lo que hicimos fue también unir un poco lo que fue las preguntas que tenían que ver como con lo mismo, ¿cierto? Algunas formuladas de manera diferente, pero las unificamos. Entonces, lo que estamos viendo acá es la profecía. Durante este seminario analizamos la profecía de Daniel de las 70 semanas. Las 70 semanas corresponden a unos periodos descritos en la Biblia que no necesariamente están unidos al tiempo cronológico nuestro. Las 70 semanas, a la luz de las evidencias que la Biblia da, ya se han cumplido 69. ¿Por qué? Por todo lo que estuvimos viendo durante esta semana. Algunos de ustedes me preguntaron, yo no entendí muy bien lo que son las 70 semanas, yo no entendí bien eso de la profecía. La profecía es las cosas que van a ocurrir desde que se le dio la visión a Daniel hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ya de acuerdo a la historia y a todo lo que la Biblia nos muestra, esas profecías han venido cumpliéndose y llegamos a un punto de la historia donde se hizo como una pausa, y por eso estamos esperando, de acuerdo a lo que ya se ha cumplido, se han cumplido 69 semanas. Y estamos esperando la otra, que sería la última semana de esa profecía de Daniel. Entonces, la profecía de las 70 semanas se refiere a esos hechos proféticos que han venido cumpliéndose a lo largo de la historia desde que Daniel recibió esa dirección. Entonces, para los que no entendieron muy bien lo que era la profecía de las 70 semanas. Ahora sí, en el seminario estuvimos viendo que esta última semana, como creyentes, creemos que va a ocurrir en el momento en el que Cristo venga por su iglesia en el rapto, ¿cierto? Entonces la pregunta que nos hacían era, ¿cuál es el versículo base para poder declarar esto? Debemos precisar que no hay un versículo exacto en la Biblia donde diga cuándo comienza la semana 70. Lo veíamos ayer. Ayer pues no estábamos hablando de las señales de ese tiempo, sino las señales antes del fin en Mateo, pero lo que la Biblia nos enseña es que debemos estar atentos a las señales. Y de acuerdo a las señales, la Biblia sí menciona en Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5, todo el versículo 5, pero nos vamos a centrar en el versículo del 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4.
Primera de Tesalonicenses tiene una antesala que es el capítulo 4. En el capítulo 4, el apóstol Pablo nos está hablando del arrebatamiento. Y en el 5, ¿cierto?, ya nos está hablando acerca del día del Señor. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien, entonces nos está hablando del Señor. Digan que el Señor venga, ¿cierto? Aquí Pablo nos describe porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Las señales de la venida del Señor se manifestarán antes de su llegada pública, pero no tienen que ser cumplidas todas antes del rapto. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses entonces nos enseña o nos indica que hay ciertas cosas que tienen que acontecer antes del día del Señor. Una de esas partes es la gran tribulación, cuando va a comenzar como todo el cumplimiento de esta última semana. ¿Sí? Y que aparecerá un hombre de pecado, que es el que estuvimos viendo con Daniel, que se llama el anticristo. ¿Sí? El misterio de injusticia ha estado operando desde el tiempo de Pablo, pero vendrá restringiéndose, y ya llegamos a Primera de Tesalonicenses 5, donde entonces nos advierte de que la destrucción que este tiempo traerá a los injustos, pero que los cristianos, los hijos de Dios, seremos guardados del día de la ira. Ustedes, si analizan toda esta doctrina escatológica, se van a dar cuenta que en la iglesia cristiana hay diferentes posiciones frente al momento en que puede ocurrir el rapto. ¿Sí? Como centros de formación y liderazgo, ¿sí?, hemos estudiado la Biblia y hemos encontrado que la Biblia apunta, aunque no hay una fecha específica, apunta de que los cristianos, aquellos que tengamos a Cristo en el corazón, seremos guardados del día de la ira, ¿sí?, que es precisamente cuando comienza esta gran tribulación. Entonces, hablar de un versículo exacto donde nos diga la última semana va a comenzar con la gran tribulación, no existe, no está, ¿sí?, pero las señales muestran de que esto puede ocurrir. Otro versículo que nos puede ayudar a dar un poco de claridad es Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, 1. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A Juan, cuando se le dio el Apocalipsis, se le dice que se le iban a mostrar las cosas que han de venir después de estas. Pero antes de mostrarle esas cosas, le dicen, sube acá. Es decir, él ya estaba en el cielo, mostrando en cierta manera lo que ha de pasar con la iglesia. Dice que se le iban a mostrar las cosas que vendrían después de estas, es decir, después de que ellos subieran al cielo, ¿qué iba a suceder aquí? Que es toda la descripción que Juan nos hace de lo que va a pasar aquí en la tierra, que está consignado en el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, por eso, este es uno de los argumentos que nos lleva a tener una posición pretribulacionista, que es de que la iglesia se irá con el Señor en el rapto y allí comenzaría la gran tribulación. Y la Biblia da otro aspecto, nos habla de que mientras nosotros estamos con el Señor en el cielo después del rapto, aquí en la tierra ocurrirán 7 años de la tribulación, que también lo veíamos con Daniel, que está partida en 2, 3 años y medio de mucha paz y 3 años y medio de la manifestación del anticristo como tal. Eso conforma un periodo de 7 años. Pero dice que mientras tanto,
Dice en Apocalipsis que mientras eso ocurre acá, la iglesia estará con el Señor en el cielo, disfrutando de las bodas del Cordero. Si nosotros hacemos un análisis de lo que son las bodas judías tienen una duración de 7 días. Recordemos que la Biblia dice que los días para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero lo importante aquí es el asunto del 7. Mientras hay 7 años de tribulación en la tierra, hay 7 años de fiesta en los cielos, porque eso sucede con las bodas judías. Pero las bodas judías, ¿sí? Y es el primer día de la boda, hay un homenaje, no, más que un homenaje, hay una celebración que se realiza en las bodas judías, y es que el novio, un ritual, y es que el novio va a la casa de la novia, a la casa de los papás de la novia, en la noche, por lo general es antes de la medianoche, y lo que sucede es que se rapta, ¿sí? Es como si raptara, como si robara a la novia, y lo acompañan todos los amigos y los invitados a la boda en una procesión llena de luces para ir hasta la casa de los papás del novio, donde se hace la ceremonia. Y allí es que se sirve la cena de bodas, ¿cierto? Eso mismo hace alusión a lo que pasará con la iglesia de Cristo. El Señor dice que va a venir como ladrón, ¿cuándo? En la noche. Ahora, esto no nos habla del tiempo cronológico, si es de día o de noche, lo que nos habla es que llegará de momento repentino. ¿Sí? Va a llevarse a su novia a estar 7 años, es decir, lo que duraba la boda judía en días, una semana, ¿sí? Que sería la semana que ocurrirá acá en la tierra, o sea, la semana de 7 años, mientras están en la gran tribulación. Entonces son los argumentos que a la luz de la palabra y el estudio del Apocalipsis tenemos para poder decir en cierta manera que esta última semana comenzaría con el suceso del rapto. Pero recuerden, versículo como tal, no sería una mentira decir existe este, porque no lo hay. Muy bien, otra de las preguntas que ustedes nos enviaron, varios de ustedes nos enviaron esta pregunta, dice: ¿a qué o a quién se refiere la Biblia cuando menciona a la gran ramera? Muy bien. La Biblia hace mención de la gran ramera como una ciudad, como un lugar de mucha influencia sobre la tierra en el tiempo de Jesús. Tendrá mucha influencia y impactará a muchas personas, a muchas naciones. Sin embargo, no hace mención específica de ninguno. ¿Sí? Habla solamente de que será la Gran Babilonia y que es un misterio. Así que de entrada ya nos da la respuesta a esta pregunta. Si es un misterio, no nos corresponde a nosotros saber. Así que tengamos mucho cuidado, porque sé que hay muchas vertientes ahora que habla de que la gran ramera, entonces muchos dicen, es tal iglesia, es tal denominación, es tal país, es tal ciudad. No, la Biblia no menciona con nombre propio, la Biblia no menciona con un nombre, y si la Biblia no lo dice, si el Señor mismo no dice con nombre claro quién es, pues no somos nosotros quiénes somos para nosotros estar declarando o juzgando quién podría ser. Pero lo que sí dice en Apocalipsis 17:5, encontramos que, Apocalipsis 17:15, encontramos lo que habla acerca de esta gran ciudad. Y vamos a verlo para que tengamos una mayor claridad y más luz acerca de lo que es esta gran ramera. Apocalipsis 17, del 15 al 18. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien. Entonces vemos que nos habla de pueblos
muchedumbres, naciones, lenguas, ¿cierto? Y que tendrá una gran influencia sobre el mundo. ¿Qué podemos decir entonces al respecto? ¿Puede resolverse el misterio de la ramera de Babilonia? En cierto grado. En cierto grado, porque la Biblia sí nos habla de unas características y nos dice que esta gran ramera sería un sistema mundial perverso que gobernará durante la gran tribulación y será controlado por el anticristo. Se cree que parece que la ramera de Babilonia es la culminación de todos los sistemas religiosos falsos a lo largo de la historia. Es la culminación donde se juntan todos los sistemas falsos de falsas creencias, de falsa adoración, porque habla de que está impregnada de fornicación, una fornicación espiritual, donde todos han despreciado y han sido infieles a Dios, adorando otras cosas que no son Dios. Y sí habla de que son muchedumbre de gentes, de lenguas, de naciones, o sea, tendrá una gran influencia, será un sistema de gobierno, un sistema mundial perverso y va a ser controlado por el anticristo. Esa es la visión de la gran ramera que nos da la Biblia. Más no nos da un nombre específico al cual pudiéramos señalar como esta gran ramera, haciendo énfasis pues de que sea una persona, una nación, una ciudad en específico. No, la Biblia no provee ese tipo de descripción, pero sí nos habla de un sistema mundial que será controlado por el anticristo. O sea, Raúl, que tenemos que tener cuidado de hacer juicios, ¿cierto? De emitir juicios y decir, Julanita es la gran ramera, tal ciudad representa a la gran ramera, porque no es cierto. Total. No podemos caer en ese error. Es un gran error poder decir que esto o aquello, porque no. Si la Biblia no se atreve a decirlo y lo describe así literalmente en el libro de Apocalipsis, que es un misterio, pues entonces no está encargado a nosotros de que nosotros seamos los que digamos quién son. Tercera pregunta que ustedes nos enviaron. También varios de ustedes nos enviaron esta pregunta, la cual dice: ¿cuáles o quiénes serán los dos testigos que estarán durante la gran tribulación? Recuerdan que Daniel nos lo enseñó, de que habrá dos testigos. ¿Cuál es la función de estos testigos? Estos testigos, como su nombre lo indica, estarán dando testimonio del Cordero, estarán dando testimonio de lo que el Señor va a hacer y estarán, en palabras nuestras, lo que estarán es evangelizando. Estarán dando la oportunidad a quienes están en la gran tribulación de que todavía pueden ser salvos. Ellos estarán acompañados de los 3 ángeles que también estarán evangelizando, los 144,000 sellados y pues estos 2 testigos. Ahora, vamos a ir a la Biblia, a Apocalipsis 11:3. 11:3. Sí. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Muy bien. Y Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ah, no, esa es favorita. Yo soy No, dice, léeme hasta el 3 del 11. Bueno, dice. Apocalipsis 11:3. No, sigue leyendo hasta el 5 más o menos. Bueno, voy a leer desde el 1 otra vez para que no nos perdamos. Dice: entonces me fue... ya me perdí, fui yo. Apocalipsis 11, del 3 al 5. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La Biblia no describe específicamente quiénes son esos 2 testigos, pero de acuerdo a los estudios de los eruditos
bíblicos en este tema, y de acuerdo a la descripción que la palabra de Dios nos da en estos versículos de Apocalipsis 11, hay 3 posiciones al respecto. La primera de ellas habla de que estos 2 testigos pueden ser Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Por qué razón? Una de ellas es porque fueron los mismos 2 personajes que, recordemos, en el Evangelio aparecieron en el hecho de la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús fue transfigurado, dice que aparecieron Moisés y Elías, que los discípulos les dijeron: ¿qué es esta dicha? ¿Qué es esto tan maravilloso? No, Señor, quedémonos aquí, construyamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos aquí. Y Jesús les dice: no, así no es, ya tenemos que bajar, ¿listo? Pero también por la descripción que nos da en Apocalipsis 11, del 3 al 6, porque dice que ellos tendrán poder para hacer unas señales. Una de las señales es que tienen poder para que cerrar los cielos y que no llueva. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes, capítulo 1, esto fue lo que sucedió. Pues en todo Segunda de Reyes nos habla de Elías, del profeta Elías, y vemos que Elías oró para que no lloviera. Y se cerró durante un periodo de tiempo el cielo y no llovió, lo cual trajo escasez, lo cual trajo una gran necesidad aquí en la tierra. Entonces, de acuerdo a esta obra que pudo realizar el profeta Elías y que vuelve y se describe en Apocalipsis, se cree que puede ser Elías. Y Moisés, conocemos también que en las plagas de Egipto el Señor le usó para convertir las aguas en sangre, que fue una de las plagas de Egipto. Y dice que aquí también tendrá la misma autoridad de poder convertir las aguas en sangre para que esto pueda suceder. Esto de Moisés lo encontramos en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7 nos habla de cuando Moisés el Señor a través de Moisés cambió las aguas en sangre. Entonces, la primera posición nos habla de eso, por eso nos dice que podemos creer que se trate de Moisés y de Elías. Hay una segunda posición que nos dice que estos personajes pueden ser Elías nuevamente, pero no Moisés, sino Enoc. ¿Por qué Enoc y Elías? Porque son los 2 personajes de los que habla la Biblia que no murieron, sino que fueron arrebatados vivos. La Biblia dice que no murió, sino que se lo llevó Dios. Y Elías sabemos que tampoco murió, sino que fue arrebatado en carros de fuego y fue subido a los cielos. Entonces se cree que como ellos no han muerto, serán los profetas, los testigos que Dios mande en el Apocalipsis para que dé testimonio de él y que puedan hacer estas señales, como también Apocalipsis 11 nos dice. Entonces se cree que es Moisés y Elías, Enoc y Elías, y también se habla de que pudiera ser Elías y Juan el Bautista, aunque este ya no tiene tanto peso, ¿cierto? Tanto argumento, ¿cierto? Porque no encajan muchas cosas dentro de la profecía bíblica. Entonces, hay estas 2 opciones, Moisés y Elías, Enoc y Elías, ¿cierto? Pero también algunos dicen, no, ni Enoc, ni Elías, ni Moisés, ninguno, sino que serán 2 testigos completamente diferentes, 2 testigos desconocidos, ¿cierto? Que nadie sabe de ellos, que nadie los conoce, y que para ese tiempo, justo para ese tiempo, vendrán. Y justo para ese tiempo darán entonces este testimonio, lo cual también pudiera ocurrir. ¿Por qué decimos de estos 2 anteriores? Como les digo, por lo que dice Apocalipsis 11, acerca de las señales que harán, y que ya la Biblia registra que a través de unos siervos de Dios esto ha ocurrido. A través de Moisés se convirtió el agua en sangre, y a través de Elías se cerraron los cielos para que no lloviera. O a través de Enoc, que fue arrebatado vivo, igual que Elías. Entonces, cualquiera de estas pudiera llegar a ser, pero como decimos, el tercer aspecto tampoco está por fuera, y es que sean ni el uno ni el otro, sino que sean 2 testigos completamente desconocidos.
¿Cómo vamos hasta el momento? A ver qué nos están diciendo allí en las redes. Buenas noches, saludándonos, conectados desde Quibdó, tenemos gente desde Quibdó. ¡Wow! ¡Qué bien! Joan Bienvenidos. Palacios. Joan, qué bien. Bienvenido, Joan, a este tiempo. Verónica, Armando, muchos saludos para todos. Pero qué bueno que vayan colocando también sus comentarios, si cómo esto les está trayendo claridad a cada una de las inquietudes y aún cómo estamos aprendiendo cosas nuevas hoy, estamos reforzando el conocimiento adquirido durante esta semana. Entonces esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta también ustedes nos lo enviaron a través del formulario, estuvieron muy activos, qué bien, estuvieron mandando sus preguntas al correo, por el formulario, al WhatsApp, también las escribieron aquí por el chat, así que estamos muy contentos porque vemos que se interesaron mucho por este tema. ¿Por qué se dice en el pasaje de Mateo que cuando lleguen estas señales, las que estuvimos viendo ayer, huyamos, me equivoqué ahí, al digitar la pregunta, huyamos a los campos? ¿Por qué se refiere a los campos específicamente? Muy bien, vamos a ir a Mateo 24, ¿cierto? Para que veamos con más claridad. Mateo 24, del 6 al 7. Y así. Mateo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Dónde quieres? Hasta el 6. Ya le dices. Muy bien. Dice que habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos, ¿sí? Y que cuando esto suceda, huyan, ¿sí? No nos dice que huyamos a los campos. Dice, huyan, y más bien dice, los que estén en los campos no entren a la ciudad. Realmente la profecía no se está refiriendo a los campos específicamente. Lo que nos está diciendo es que ocurrirá algo que tenemos que tomar con premura, es decir, no habrá tiempo de nada. Así que no se devuelva. Pero, ojo, necesitamos hacer una claridad aquí. Estas señales de las cuales el Señor les estaba diciendo que huyeran cuando eso sucediera, son muy específicas para el pueblo de Israel, porque está hablando en particular de que ellos huyeran cuando esto sucediera, es de la destrucción del templo. Que cuando se destruyera el templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces los que estuvieran en el campo no volvieran a la ciudad, los que estuvieran en la casa huyeran, porque iba a ser el tiempo de la destrucción del templo y del asolamiento de Israel. Aquí nos están hablando de unas señales que ya ocurrieron, ¿cierto? Recordemos que unas ya ocurrieron, otras están ocurriendo y otras están por suceder. Esta específica, cuando nos habla de que huyamos, ocurrió en el año 70 después de Cristo y nos habla de cuando Jerusalén iba a ser rodeada. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 20, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, había que salir y había que correr con premura porque esto podría estar ahí, suceder algo que iba a hacer que la gente tuviera temor y que huyera, pero no se está refiriendo específicamente a que tengamos que huir al campo como tal, ¿cierto? Que era la pregunta que ustedes tenían. No es el campo como tal, sino que nos está hablando acerca de la premura del tiempo. Raúl, mira, desde el versículo 16, creo que leímos el novela, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Muy bien. Por aquí nos están haciendo una pregunta de la pregunta anterior.
Dice, estos hombres, o sea, los testigos que van a aparecer, son los que harán milagros y prodigios, luego los matan y los 3 días resucitan. Efectivamente, esos son los testigos, ¿cierto? Dice que harán prodigios, que nadie podrá hacerles daño, que nadie podrá matarlos, que tienen autoridad para destruir a todo cualquiera, pero llega un momento en la historia donde ellos sí van a morir. Dice que los van a matar y no los van a sepultar. Dice que los dejarán en las plazas y la gente se va a alegrar. Es más, dice la Biblia de que hay unas... la gente se va a dar regalos, así como cuando estamos en Navidad, que nos damos regalos por la Navidad y llegó la Navidad y qué rico y el aguinaldo. Dice que la gente va a hacer eso, ¿sí? A causa de que murieron estos 2 testigos. Pero que luego de 3 días y medio, como no los van a enterrar, ellos van a estar ahí expuestos en las plazas, va a venir el espíritu de vida, ellos van a volver a tener vida, ¿sí? Y dice que la gente va a quedar atónita, que la gente va a temer y va a reconocer que eran siervos de Dios, van a tener temor de Dios, y en medio de la vista de todo el mundo, ellos van a subir al cielo, ¿sí? Entonces sí, son las mismas personas. Muy bien. Por aquí nos preguntan que por qué la Biblia habla de las mujeres que estén encinta, que están hablando de que había que correr y había que andar con premura. Entonces, cuando una mujer está en embarazo, no tiene la misma movilidad, no tiene la misma movención, hay que tener más cuidado. Entonces, por eso el Señor les dice que hay de aquellas que están encinta, porque pues iba a ser un momento de afán, de premura, y va a ser pues más complicado para ellos. Y aparte, Raúl, que si dice que no podemos devolvernos ni siquiera a tomar la capa, ¿cierto? Una mujer encinta tiene que estar pendiente de todos los detalles, ¿cierto? De cómo caminar, si está empezando el embarazo no puede correr porque le hace daño, y si está terminando el embarazo tampoco. Entonces, claro, va a tener más dificultades. Uno no va a poder como ni siquiera empacar algo, como cuando uno va a salir a la carrera que dice, mallar unas galletitas en el bolso, o sea, no va a haber tiempo de nada. Entonces, por eso el Señor está haciendo esa claridad, que las mujeres encintas sí necesitan más tiempo. Pero aquí Armando nos manda otra, ¿cuál es el día de reposo? Esa se la respondemos después, Armando, porque como hay tantas preguntas de este tema de escatología, entonces queremos abarcar lo que vimos en el seminario. Esto lo vemos después. Gloria Ceballos nos dice, cuando se habla de mujer se refiere a la iglesia, no necesariamente. Cuando se habla de la esposa del Cordero, sí. Cuando está hablando de la novia o la esposa del Cordero, sí está haciendo referencia a la iglesia. Pero cuando se habla de mujer, no. Por ejemplo, el Apocalipsis habla de que había una mujer que estaba sobre la bestia, y no es la iglesia, porque de hecho ya la iglesia no está en ese tiempo. Carlos Giovanni nos dice, ¿el Espíritu Santo va a estar en la gran tribulación? Sí y no. ¿Cómo así? El Espíritu Santo ya no va a habitar en el cristiano, pues ya no va a habitar aquí en la tierra como en este momento, que Él es el que nos convence. Pero sí va a estar operando la obra de evangelización desde el cielo. Es decir, va a estar respaldando a los 144,000, a los testigos, va a estar en compañía de los ángeles que van a estar evangelizando, va a estar apoyando esa obra de evangelización, pero no va a estar de la manera presencial que está aquí con nosotros hoy, que está habitando como el consolador que el Señor dejó. ¿Es necesario ir a una iglesia para creer en Dios? No, Brian, no es necesario ir a una iglesia para creer en Dios, pero si tú crees en Dios, sí es necesario ir a una iglesia. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Para yo creer en Dios no necesito de una iglesia, porque la creencia, la fe y la salvación es personal. Pero si yo creo en Dios, yo voy a obedecer lo que Dios dice. Y ahora con Rosemary veíamos que Hebreos 10:25 me dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice que debemos ir y buscar cómo crecer espiritualmente y cómo poder tener ese compañerismo cristiano. Entonces, si yo creo en Dios y realmente Cristo habita en mí, yo voy a dar evidencia de obediencia congregándome y alimentándome en una iglesia, en un lugar donde me enseñen de la palabra del Señor. Los creyentes en Cristo entonces seremos arrebatados y estaremos desde el cielo viendo todo lo que pase acá en la tierra. Los que quedan en la gran tribulación, algunos se convertirán y alcanzarán a salvarse. Bueno, la segunda pregunta ya la vamos a ver con otras que nos mandaron. La primera, sí, la primera parte. Los cristianos seremos arrebatados.
y no tendremos que pasar el tiempo de la ira, como lo dice Apocalipsis, que no estamos guardados para el tiempo de la ira, que por el contrario el Señor nos preserva del día de la ira. Pero desde el cielo no vamos a estar viendo todo lo que pasa acá en la tierra, porque dice que en el cielo vamos a estar deleitándonos en una fiesta. Entonces no habría deleite si yo estoy allá en el cielo viendo que toda la gente aquí se está muriendo por todas las dificultades que van a pasar, por todos los cristianos que van a decapitar. Imagínense nosotros allá en una fiesta viendo de que hoy mataron a 5,000 cristianos, les cortaron la cabeza, que están apedreando, que están matando a los 2 testigos, ¿cierto? No, eso no tiene lógica, ¿cierto? Entonces no, en el cielo no nos estaremos dando cuenta de nada, porque estaremos en las bodas del Cordero, estaremos deleitándonos allá en la presencia del Señor. La segunda, ahorita te la respondemos con otra pregunta que hay aquí similar. Sigamos con las preguntas que ustedes nos enviaron. Recuerden que yo les dije el día de ayer que vamos a dar prioridad a las preguntas que ustedes nos enviaron con antelación. Hemos querido responder pues algunas de las que ustedes están enviando en estos momentos, pero no queremos dejar a los que desde el martes nos estaban mandando las preguntas de pronto sin la respuesta. Esta pregunta que es bien especial y que nos llamó la atención a muchos, y tiene que ver con la que Clara nos hacía. ¿Qué pasará con las personas que tengan la marca de la bestia y luego se arrepientan y reconozcan a Jesús como Señor? Bueno, la Biblia no muestra en ninguna parte que esto vaya a ocurrir. La Biblia no muestra que las personas después de marcarse se van a arrepentir. Por el contrario, cuando leemos todo Apocalipsis dice que ellos van a blasfemar contra Dios, porque les va a venir una serie de pruebas. Y ustedes, si leen el Apocalipsis, se van a dar cuenta allí que habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 plagas que van a venir. Y plaga tras plaga, momento de dolor tras momento de dolor que ellos vivan, es muy clara la Biblia cuando dice, y en vez de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo que les había enviado. Después dice, y blasfemaron contra Dios porque se convirtió el agua en sangre. Y blasfemaron contra Dios porque se murió la tercer parte de la hierba, de los peces, de los aves. Todo fue una blasfemia contra el Señor de aquellos que se habían puesto la marca y habían adorado a la bestia. Entonces, recordemos lo que hablábamos ahora. Durante este tiempo de la tribulación habrá una labor evangelística. Ellos, y esta va para la respuesta de Clara, durante la gran tribulación sí van a tener la oportunidad de salvarse. Sí van a tener la oportunidad de recibir a Cristo. Solo que va a ser a otro precio. Va a ser por fe, no va a ser por obras. Es decir, para ser salvo van a tener que recibir a Jesús en el corazón. No, es que fue muy bueno en la gran tribulación. Él sí se puso la marca, pero pues para poder comprar y vender. Pero no, eso atendía a los cristianos, los escondió, les dio comidita, tan bello, pero nunca recibió a Jesús. Qué pesar. Qué pesar, pues muy linda la labor que hizo, qué bueno que ayudó a los cristianos, pero nada va a pasar con él. Porque el único pasaporte para ingresar al cielo es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Acá, en la gran tribulación, van a tener la oportunidad de salvarse. Por eso, los 3 ángeles que van a estar hablando del Señor a diestra y siniestra, por eso los 144,000 que van a estar evangelizando, por eso los 2 testigos que van a ver, porque les van a estar hablando del mensaje de salvación. ¿Qué va a pasar? Que aquella persona que decida creer en Jesús y aceptarlo en su corazón, no se va a dejar poner la marca. Y si no se pone la marca en la mano derecha o en la frente, dice la Biblia, que es el lugar donde lo van a poner, entonces no podrá hacer transacciones. Si tiene un negocio, no lo podrá abrir, no podrá vender, no podrá comprar, no podrá ir a los centros comerciales, no va a poder viajar porque ya seguramente no van a existir pasaportes, no van a existir tarjetas de crédito. Todo va a ser con la marca que usted tenga en su mano o en la frente. Como esas películas que vemos, que ya no necesitan ni la huella, sino que con el iris de los ojos se abren las puertas, con
pasar un chip que tiene en la mano, ya le descuentan de su cuenta de ahorros en el supermercado, más o menos así, ¿sí? Entonces, ellos seguramente van a pasar hambre, van a pasar persecución, se van a tener que esconder, ¿sí? Y dice que si no adoran la bestia y si no se marcan, dice la Biblia claramente en Apocalipsis, los van a decapitar, les van a cortar la cabeza. Esta es la manera como van a morir. Es decir, van a tener que entregar su vida por Jesús, por la salvación. Por eso decimos que la salvación será a otro precio en ese momento. En este momento, usted y yo, nada nos pasa por recibir a Jesús. Lo máximo que nos pasa es que la gente se burle de nosotros. Que nos diga, ay, evangélico, aleluya, vea, este ya se fue allá a esas bobadas, vea, se fue a dar golpes de pecho. Le lavaron el cerebro. Le lavaron el cerebro, pero... La familia le deje de hablar, nada, saquen de las fiestas. Es la persecución más grande que tenemos ahora. A ninguno han matado, a ninguno están persiguiendo por eso. De pronto, por allá en los países del Medio Oriente, si usted se vuelve cristiano, se tiene que esconder, pero ni punto de comparación a lo que será. Entonces, sí van a tener la oportunidad de salvarse, que era la pregunta que nos hacía Clara. Ahora, ¿qué pasará con los que tengan la marca y se arrepientan? Pues ya vimos, la Biblia no habla, la Biblia no da como la posibilidad de que eso va a ocurrir, porque quienes se pongan la marca, recordemos que como ya estaban estas personas, los 144,000, los ángeles y los dos testigos hablando del Señor, es decir que el hecho de ponerse la marca, el Apocalipsis lo muestra claramente como un rechazo total y frontal a la persona de Cristo. Ellos van a hacerlo conscientes de que están rechazando al Mesías, ¿sí? Y por eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 y 10. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Perdón, les dije que el 4, pero no es 14. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, miremos bien ahí. Vuélvenos a leer, mi amor, el 9, el inicio del 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Y el otro? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Hasta ahí. Nos está hablando, no en pasado. El ángel está haciendo una advertencia. Si lo ven bien ahí en el versículo 9 y 10. El ángel dice, lo siguió. El ángel lo siguió, o sea, la gente que iba, y él iba detrás diciéndoles: ¡hey, muchachos! Si alguno se pone la marca, va a beber del cáliz de la ira de Dios. Y va a ser atormentado. Y esto es lo que le va a pasar. Es decir, la Biblia es clara y nos muestra que va a haber oportunidad. Que ellos van a saber conscientemente qué es lo que están haciendo. Así que si se marcan, es porque están haciendo consciente un rechazo total de Cristo. Por lo tanto, no tendrán oportunidad de volver atrás, no tendrán oportunidad de salvarse, porque ellos conscientemente están rechazando la salvación. Amor, por acá nos dicen: líder, pero hay personas que se marcaron porque aún no habían conocido a Jesús, pero ya se convirtieron. No entiendo la pregunta. No, pero es que, o sea, en este tiempo la gente no se ha marcado. Ah, bueno, ya me imagino por dónde vas. Listo. Ajá. Hay gente, por ejemplo, hace unos años vimos una secta que se llamaba Creciendo en Gracia. Pues todavía existe, pero tuvo su apogeo unos años atrás. Y dice que se marcaban, ¿cierto? Aquí tenían el 666 o lo tenían acá. Pero esa no es la marca de la que habla la Biblia. La Biblia sí dice que el nombre de la bestia es 666, ¿cierto? Pero no sabemos si realmente, cómo va a ser esa marca. Es más, no sabemos si va a ser así como un tatuaje, que era el que esa
estas personas se ponían. No sabemos si podrá ser algo implantado como un microchip, ¿cierto? Recordemos que la ciencia aumentará, lo que estábamos viendo con Daniel. Entonces podrá ser algo implantado dentro de la piel, podrá ser algo tecnológico, ¿cierto? Entonces, la marca de la bestia, nadie la tiene todavía. Nadie la tiene todavía. El hecho de que te hayas marcado con un tatuaje, el hecho de que te hayas puesto en un tiempo de rebeldía ese sello, no quiere decir que ya estés condenado a la muerte, a la condenación eterna. No, recordemos que estamos hablando de tiempos muy diferentes. En este momento estamos viviendo el tiempo de la gracia de la iglesia. Aquí todavía tenemos oportunidad de conocer a Jesús, de recibirlo, de salvarlo. Pero esta marca nos está hablando de la marca que se pondrá en el tiempo de la gran tribulación, que es totalmente distinto. Ya esas personas van a tener que llegar al conocimiento del Señor en la gran tribulación a través de los que ya hemos hablado reiterativamente varias veces aquí durante la noche, de que serán los que van a evangelizar, ¿cierto? Entonces, esto sucede porque por desconocimiento, por rebeldía, por muchas cosas de que la gente quiere llamar la atención. Muchas veces ni siquiera es porque quieran entregarse a Satanás o estén consagrando a Satanás, sino porque quieren hacerlo en contra de todo lo que representa autoridad, ¿cierto? Entonces, como esta secta de Creciendo en Gracia, que también quien fundó esta secta decía que él era Jesús, que él mismo se declaraba el anticristo, ¿cierto? Y mucha gente tuvo temor y todo, bueno, y él habló y dijo muchas cosas y finalmente murió, ¿cierto? José Luis de Jesús, creo que se llamaba, ¿cierto? Se murió y entonces luego de unos años resurgió la esposa diciendo lo mismo, diciendo que no, que es que él se había muerto, pero que ya ella era el Mesías, que él había reencarnado en ella. Bueno, eso es todo un cuento, pero es vana palabrería. No tiene nada que ver con lo que realmente habla el Apocalipsis. Entonces estamos hablando de los que se pongan la marca en el tiempo de la tribulación. En ese momento la gente lo hace por ignorancia y por rebeldía, pero en la gran tribulación es un momento diferente. Para estos es los que estamos diciendo, ellos lo harán conscientemente como un rechazo total, frontal a Cristo, y entonces no tendrían oportunidad. ¿Listo? Porque la Biblia no registra en el Apocalipsis de que unos de los que estuvieran marcados después se arrepintieran y se entregaran a Jesús. Por eso es muy importante lo que hablábamos al inicio de esta reunión de hoy, la importancia de capacitarnos, de estudiar las Escrituras, de no quedarnos con lo que nos enseñan en una predicación, sino ir nosotros mismos a la Escritura, escudriñar, buscar, no ir a internet a buscar en todas las páginas, sino a la Biblia, porque como estamos viendo en esta noche, las respuestas están ¿dónde? Están en la palabra de Dios. Las estamos encontrando ¿en dónde? Aquí. Entonces, para que la ignorancia, por no saber, por no estar bien documentados, por no leer la palabra de Dios, entonces todo lo que la gente nos empieza a decir, empezamos a creer. Y por eso hoy vemos gente paniqueada por lo del COVID-19. Pero cuando yo estudio, cuando leo, cuando aprendo directamente la palabra de Dios, entonces sé qué es lo que se viene, ¿cierto? Sé qué es lo que sigue y puedo tener en este momento esperanza, porque esto es un mensaje de esperanza para nosotros. Saber que somos unos privilegiados de poder tener al Señor en este tiempo y que podemos seguir predicando la palabra de Dios porque no tenemos una persecución como la que van a tener que afrontar otros más adelante. Rodney nos quiere compartir algo, ¿cierto? Así es. Acotando un poquito de todo lo que tú estás hablando, la gran mayoría de todos nosotros los cristianos, los que somos trinitarios, tenemos esta postura. Si nosotros nos vamos, no mencionar denominaciones, pero la gran mayoría a nivel de todo el mundo tenemos esta postura. Otra cosa es que hayan otras posturas y no se convierten en la verdad absoluta. Nosotros no podemos estar discutiendo porque para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para enseñar, es para edificar, es para corregir en justicia, es para exhortarnos. Si nosotros pensamos en algún momento que tenemos la verdad, es porque tengo tanta íntima comunión con Dios
que como Jesús le dijo a Pedro cuando se le reveló que él era el Cristo, que Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que se lo reveló ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando muchas veces otras personas optan por otra postura y se aferran a ella y entonces empiezan como a rivalizar, y eso no es la palabra de Dios, porque Dios no nos llama a contender. Si la persona dice, no estoy de acuerdo, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Si se lo reveló el Espíritu Santo, como se lo reveló Dios a Pedro, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, pero si tú te aferras a una postura enseñada por un hombre, ya estás desviándote del camino porque estás en una falsa doctrina. Cuando yo digo, tengo esta postura y tengo la certeza de que es así y así, así, simplemente si fue revelado desde el trono de la gracia. Y el único que podía decir, o muchos pueden decirlo, como el apóstol Pablo, que él fue traspasado al tercer cielo. Y cuando él vino, ¿cierto? Igual el apóstol Juan, cuando le fue revelado el Apocalipsis y los profetas, fueron revelaciones totalmente del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos cuidarnos de asumir doctrinas y enseñanzas falsas que han sido reveladas es en la carne, y muchas veces las personas leen la Biblia de manera literal, y hay que entender de que la palabra de Dios tiene simbologías, analogías, y que es enseñado a diferentes audiencias, ¿sí? A los cristianos, a los judíos, al mundo no cristiano, y entonces por falta de no tener revelación del Espíritu Santo, se le está dando a la Biblia y más a estos acontecimientos, escuchen bien, falsas interpretaciones. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado, porque los grandes estudiosos a nivel mundial de este tema, todos los cristianos trinitarios, nosotros nos inclinamos hacia esta postura. Entonces eso quería hablarles, que si hay algo contrario, tiene que ser definitivamente revelado por el Espíritu Santo, no por enseñanza de hombres. Entonces, si a nivel mundial, la gran mayoría de los cristianos tenemos esta postura, es porque hay un fundamento bíblico. Entonces tengamos mucho cuidado de alegar, no sé qué palabra en este momento emplear, o discurrir en una contienda o en una argumentación si no es inspirada por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Porque como dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, no es el hombre, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que todo esto nosotros no solamente lo interioricemos, sino que le pidamos al Espíritu Santo de que nos lo revele. Y cuando Él nos lo revela, ¿qué produce en nuestro corazón? Paz. Y ahorita decía Raúl que muchos, dentro de las preguntas, muchos están angustiados y sienten temor. Todo lo contrario, porque cuando es revelado por el Espíritu Santo, que produce gozo, paz, y la esperanza del creyente es que Jesucristo viene por primera vez. O sea, que todos estos acontecimientos nos producen paz. ¿El por qué? Porque por gracia y no por obras ya somos salvos. Raúl. Qué bien, Rosmi. Y efectivamente, lo que nos acabas de decir se confirma en su totalidad con el versículo con el que empezábamos. ¿Recuerdan? Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta profecía. ¿Cuál profecía? Esta. La Biblia. Lo que nos dice Rodney. Es la palabra de Dios. Es más, si ustedes ven, si ustedes captan algo de lo que estamos enseñando esta semana, algo de lo que les estoy diciendo, que va en contra de lo que la Biblia dice, aunque muy Raúl Berrío lo quieran mucho y sea muy lindo, muy querido, pues yo sé que soy muy lindo, muy querido, bien, no, mentira, pero
sea el que sea, si usted ve que eso va en contra de la palabra del Señor, recuerde lo que dice Apocalipsis 1:3. Tenemos que leer y escuchar lo que dice esta profecía, no lo que dice hombre alguno. Gracias, Rosmi, por esa claridad y quedas muy bonita peinada de lado. Te ves muy linda. Gracias. Continuemos. Antes de continuar, quiero responder una pregunta que nos manda por aquí Doris Quinayaz. Nos dice, ¿y los que hoy en día participan en sectas satánicas, qué pasaría con ellos? Doris, pasa lo mismo que ocurrió con Magdalena, que ocurrió con el endemoniado Gadareno y que ocurre con cada uno de nosotros. Con Pablo. Ellos tienen la oportunidad de venir a los pies de Jesús. Y si ellos vienen a los pies de Cristo, van a ser salvos. ¿Sí? Es que él ya le entregó su vida a Satanás. ¿Qué importa? Colosenses 1, del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, ahí se vieron tan coordinados mi esposo y yo, trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. El Señor nos libró de la potestad de las tinieblas. Satanás nunca podrá tener más potestad que la que tiene Cristo, pero ellos tienen que tomar la decisión de entregar sus vidas a Jesús. Tienen la oportunidad de ser salvos. Continuemos con nuestras preguntas, ¿cierto? Entonces, dinos. Esta pregunta. Bueno, correcto. El tiempo de la gracia, ¿cierto? Será hasta que se predique el evangelio por toda la tierra. El tiempo de la gracia será hasta que se predique el evangelio por toda la tierra. El tiempo de la gracia, tenemos que remitirnos un poco a lo que hablan las dispensaciones. Aquí no voy a profundizar en esto es otro seminario, ¿cierto? Las dispensaciones que es desde la creación hasta la venida de Cristo, ¿cierto? Y son diferentes dispensaciones. Dispensaciones son un periodo de tiempo en el cual sucede algo específico y cada dispensación tiene un personaje característico de esa dispensación, tiene un mandato, una enseñanza especial, una revelación especial de Dios para su pueblo y tiene un proceso especial. Nosotros en este momento nos encontramos en la dispensación de la gracia. La Biblia dice que dentro de esta dispensación de la gracia va a suceder que todas las naciones escucharán el mensaje del Señor, que será proclamado el mensaje de Cristo hasta los últimos rincones de la tierra. Aclaro, no quiere decir que porque el mensaje sea compartido hasta los últimos rincones de la tierra, todas las personas vayan a ser salvos y acepten a Jesús. Porque siempre habrá quienes van a rechazar el mensaje del Señor. Porque muchas veces hemos caído en ese error de decir, no, es que el Señor no viene hasta que todo el mundo se arrepienta, y hasta que todo el mundo reciba a Jesús en el corazón, ahí va a venir el Señor, porque es que Él dijo que no vendría, Él no ha venido porque está esperando que el versículo que veíamos ayer, que los pecadores lleguen al arrepentimiento. No. Lo que está diciendo es, todos tendrán el privilegio de recibir el mensaje del Señor. Tendrán el privilegio de escuchar el mensaje del Señor. Y eso ya lo estamos viendo. Hay un proyecto lindísimo, maravilloso y muy cercano a nosotros como Sevenfold que se llama el Proyecto Jesús. Creo que los que llevamos un poco más de 10 años, 15 años en Sevenfold, de alguna manera hemos tenido que ver con la película Jesús. Pues bien, los del Proyecto Jesús se han dedicado a poner la película Jesús, a traducir la película Jesús en diferentes idiomas, ni siquiera idiomas, en dialectos, a través de los cuales está llegando a muchas comunidades indígenas, a muchas comunidades de otros países que no tienen alfabeto, que no tienen un idioma muy conocido y que ya están recibiendo ese mensaje del Señor en el lenguaje de ellos. Cuando yo tuve el privilegio de comenzar mi misión en Paraguay, hace 13 años, y cuando comencé en Paraguay, para mí fue muy bonito. En Paraguay se habla el guaraní, un dialecto guaraní, y fue muy bonito cuando llegamos allá a evangelizar y uno de nuestros compañeros nos entregó el Proyecto Jesús en guaraní.
y que la gente escuchara el mensaje del Señor y la historia de la vida de Jesús en su lenguaje, en la manera como ellos saludan, en la manera como ellos hablan. Pues ellos también hablan español, pero el dialecto primario de ellos, hace muchos años, el guaraní todavía lo han conservado. Los niños en las escuelas les enseñan español y les enseñan guaraní. Y los niños escuchaban la película de Jesús en guaraní. Eso era algo maravilloso. Eso era, vea, todavía como Amparo. Me dice de estar aquí contándoles, como Amparo Grisales. Entonces, esto ya da fe de que esto está ocurriendo, de que la gente está recibiendo el mensaje del Señor. Pero no quiere decir que el periodo de la gracia vaya hasta que todo el mundo se convierta. No. Más bien, el evangelio se extenderá durante este periodo de la gracia. Ahora, ¿cómo hacemos que eso ocurra más ligero? ¿Cómo hacemos que eso suceda más ligero? ¿Cómo hacemos que cada vez a más rincones llegue el mensaje del Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes serán los escogidos para que eso suceda? Tú y yo. Tú y yo somos los escogidos para que el mensaje del Señor llegue hasta los más recónditos rincones. Y entonces, en el periodo de la gracia, vamos a poder hablar con más facilidad de esto. Y hay que tener cuidado con eso, porque entonces nosotros los cristianos estamos diciendo, no, falta mucho para que el Señor venga, eso hasta que no evangelicemos a todo el mundo, hasta eso Dios nos va a dar la oportunidad de evangelizar a todo el mundo. Y a veces postergamos el hablarle a la gente que está cerca de nosotros del Señor. Y para quienes aún no han recibido a Jesús, no se queden esperando. No, eso Dios me va a dar la oportunidad de arrepentirme, eso en el último momento Dios me permite acercarme a Él, porque puede que no haya esa oportunidad, ¿cierto? O sea, puede que te toque más difícil o que no tengas, o sea, que ya no tengas la oportunidad de recibirlo, no de escuchar, porque todos vamos a escuchar, pero no todos vamos a tener, no todos van a tomar la decisión de recibir a Jesús. Entonces, por ello, si tú tienes la oportunidad hoy, si alguien te ha hablado del mensaje de salvación, si hoy te conectaste a este lugar y no has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, hoy es esa oportunidad. Entonces, no la dejes pasar. Qué bien. Junto con esa pregunta había otra y dice, bueno, la Biblia habla, se las voy a leer específicamente, literalmente como ustedes me la enviaron, decía, ¿estamos también en tiempos de apostasía o la apostasía será mayor después? ¿Qué es la apostasía? Tendríamos que empezar por ahí. La apostasía es el rechazo directo de Cristo, del mensaje del Señor. No como los que se van a hacer sellar, que de entrada y frontalmente rechazan a Cristo, pero la apostasía es empezar a poner otras prioridades, otras cosas por encima del Señor y darle el lugar de Jesús a otras cosas. La apostasía, según la Biblia, es la última etapa de la iglesia. En este momento, 2020, estamos viviendo tiempos de apostasía. La iglesia está viviendo tiempos de apostasía. Apocalipsis 3 nos habla del mensaje a la iglesia de Sardis y este es un estudio maravilloso que cuando ustedes vean hermenéutica en la Academia de Liderazgo del CENFOL, van a poder estudiar esto a profundidad, así que no, porque aquí no lo podemos tratar, eso es toda una materia, pero en Apocalipsis 3 vemos como una de las demandas que el Señor le hace a la iglesia de Sardis es que ellos se han convertido en una iglesia apóstata, porque ellos han dicho, es que nos hemos enriquecido, es que nosotros no hemos tenido necesidad de nada, es que tenemos riquezas, dice los estudiosos de la Biblia que esta iglesia de Sardis era la iglesia platuda de la época, ¿cierto? Los de la high class, los del estrato 10, entonces sus templos seguramente eran de mármol, eran de cristal, entonces ellos tenían unos templos maravillosos y se reunían a buscar al Señor, pero realmente no tenían al Señor dentro de sí. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Un versículo que todos no sabemos, o bueno, la mayoría, pero que le voy a decir a mi esposa si nos lo lee, por favor. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
conmigo. ¿A quién está dada esta promesa? ¿A quién el Señor le está diciendo Apocalipsis 3:20? Creo que todos nosotros fuimos evangelizados con este versículo y nos hablaron de que el Señor está en la puerta de nuestro corazón, que nosotros le abrimos, y así es efectivamente. Pero originalmente, cuando nosotros vemos la hermenéutica es la ciencia que se encarga de interpretar la Biblia, en los destinatarios originales, ¿quiénes eran? ¿Qué dice el título del capítulo 3? El mensaje de la Odisea. Sí, es la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:14. Y dice que la iglesia de la Odisea era una iglesia también que hacía muy buenas obras. De hecho, el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo. Bueno, y todos, y ellos buscaban al Señor, y eran iglesia, es decir, eran creyentes. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué les está diciendo el Señor a la iglesia? He aquí yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. A la puerta. Es decir, si él estaba a la puerta de la iglesia, ¿dónde se encontraba Cristo? ¿Dentro o fuera? Fuera de la iglesia. Fuera. Ellos eran iglesia, eran creyentes, pero el Señor estaba a la puerta, llamando, tocándoles la puerta. ¡Hey, me dejan entrar! El mensaje original para esta iglesia de la Odisea es que tenían un conocimiento de quién es Dios, tenían un conocimiento de Jesús, enseñaban la palabra de Jesús, cumplían los mandamientos, hacían la Santa Cena, pero en realidad tenían a Jesús fuera. Esto mismo está sucediendo en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está muy llena de muchas cosas. La iglesia de hoy está rica en buenas obras, sí, hacemos buenas obras, campañas evangelísticas, campañas de solidaridad, evangelizamos, hablamos de Jesús, le damos mercados a la gente en esta época del COVID-19. La iglesia de hoy está llena de muchedumbre. ¿Ve cuántos fueron a la reunión? Hay iglesias que en un culto reúnen 2,000 personas y tienen que hacer varios cultos a la vez. Y no estamos en contra de eso, no, qué bendición, que cada vez tengamos más templos así. ¿Ve cuántos fueron a Robledo? Ay, gloria al Señor, ve, el domingo fueron 80 personas, no cabíamos en la sede, pues cuando podíamos hacerlo presencialmente. Ve, en Castilla, ay, 100 personas. Sí, pero muchas veces nos estamos quedando ahí. La iglesia está llena de buenas obras, llena de gente, pero sin vida espiritual. Nuestras iglesias están cargadas de mucha gente que está llegando a las iglesias, pero ¿cuánta comunión con Dios están teniendo? ¿A cuántos estás evangelizando? ¿Cómo está siendo tu devocional? Sí, puedes ir a la iglesia muy constantemente, pero ¿estás viviendo en fornicación? ¿Estás viviendo en adulterio? ¿No puedes ver ni en pintura a tu hermano, a tu hermana? Eso da evidencia de que realmente Cristo no está en el trono de tu corazón. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos apóstatas. Rosmi. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, o sea, están llenos de letra y tienen muy buenas argumentaciones, llenos de letra, pero realmente no tienen una íntima comunión con Dios, no viven por revelación del Espíritu Santo, viven por revelaciones prestadas, lo que dice X y Y persona. Y con respecto a la iglesia apóstata, eso viene desde hace más de 200 años atrás. Hoy en día, dentro de toda la apostasía que nosotros estamos viendo, se están levantando desde hace mucho tiempo falsos profetas, falsos mensajeros de Dios, que, como dice en Jeremías 23, están hablando mentiras desde su propio corazón. Y lo que más duele es que muchos cristianos están creyendo a las falsas enseñanzas por el hecho de no tener comunión con Dios. Entonces, al no tener comunión con Dios, no hay discernimiento espiritual, porque todo lo que es del Espíritu se discierne es a través del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos pastores, donde Dios demanda al pastor que tenga cuidado de las ovejas, porque desafortunadamente
estos medios, que todo es online, todo es en línea, todo es por medio de internet, muchos pierden la identidad de un cuerpo y pierden la identidad con Cristo. Y entonces en estos últimos tiempos nos volvimos muy facilistas. Entonces es muy fácil coger un control y muy fácil entrar al internet. Entonces nos convertimos estamos en la iglesia apóstata del día de hoy, es la iglesia, me recuerdas el término, Raúl, es la iglesia como el que va a un centro comercial y entonces voy a buscar unos zapatos a este almacén, a este y a este. Es la opción de que no, esta predicación no me gustó, esta sí me gustó, este pastor grita mucho, no me gusta, voy a buscar este. La gente está buscando las opciones, que es lo que más le gusta, porque tienen comezón de oír. Entonces, al tener comezón de oír, es buscando la iglesia, el cliente, o sea, ese supuesto cristiano buscando la iglesia a su gusto, no lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a nivel personal. Entonces es muy fácil. Hoy, los que están en el medio de este seminario, mañana pueden entrar a la iglesia X, Y, Z, pasado mañana a otra iglesia, o sea, se vuelve eso una mazamorra, se vuelve eso un vómito, porque escuchan de allí, de allí, de allí, de allí, y no hay identidad ni con Cristo ni con una denominación. Entonces son personas que se llenan de conocimiento, pura letra muerta, pero su testimonio no existe, porque no hay autoridad en su casa, no son hombres o mujeres que no se sujetan el uno al otro con el cónyuge, no hay una sujeción a la autoridad espiritual, no hay una sujeción a una autoridad dentro de una familia. Son personas que son llenas de conocimiento, como los fariseos y como los escribas. ¿Quién eran los escribas? Personas doctas. ¿Quiénes eran los fariseos? Con mucho conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasó cuando vino Cristo? Con todo ese conocimiento que tenían, no lo reconocieron. Lo recibieron. Hoy en día, entonces muchos tienen mucho conocimiento y te argumentan, pero no conocen a quién. No conocen a Jesús, porque su testimonio dice absolutamente todo lo contrario. ¿Y qué sucede cuando una persona se llena de solo conocimiento? Se vuelve fanática, o se vuelve mística, o se vuelve legalista, porque no vive realmente el evangelio de Dios. Gracias, Rosmi. Qué buenos aportes que nos van ampliando toda esta enseñanza. Muy bien. Se nos ha cumplido nuestro tiempo, son las 8:27, pero sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, entonces les voy a invitar a quienes deseen que nos extendamos media horita más hasta las 9 de la noche para responder muchísimas preguntas que tenemos aquí retenidas. Seguramente no las alcancemos todas, ¿sí? Entonces media horita más y ya luego miramos si hacemos otro encuentro para que nos deleitemos aquí estudiando la palabra del Señor. Doris nos hacía una pregunta ahora, nos decía que si hay una cita bíblica que respalde que todas las personas van a escuchar el mensaje del Señor, que van a recibir la palabra del Señor. Muchas gracias a Estela, que nos envía la respuesta, efectivamente, que está en Marcos 13:10, cuando en Marcos 13:10 nos habla de que es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Esa es una de las señales antes de comenzar esta última semana de las que habla Daniel, que todos van a tener conocimiento y van a poder escuchar el mensaje del Señor. Entonces, sí, Doris, si hay cita bíblica, es Marcos 13:10. Sí, no hay problema, nos dice Adriana Tavares, que nos extendamos media hora. Gracias, Adriana. Bueno, ya Adriana nos dio permiso, entonces podemos seguir. ¿Cómo serán juzgados los judíos, Raúl? ¿Cómo serán juzgados los judíos?
Tenemos que partir de que la palabra de Dios tiene promesas y demandas para diferentes audiencias, ¿cierto? Hay unas que son exclusivamente para el pueblo de Israel, que vuelvo y les digo, como cosas anteriores, tenemos que hacer muchos seminarios para que vamos profundizando. Por eso les decía al inicio, esto es una introducción, ¿cierto? Entonces aquí no me voy a detener a decir qué promesas de la Biblia son para Israel, qué promesas son para la iglesia, qué promesas son para la humanidad, porque nos quedaríamos acá, ¿ya? Pero Israel tiene un trato especial de parte de Dios en muchas circunstancias y en muchos momentos de la historia. Sin embargo, aunque ellos van a tener una opción de poder recibir esa salvación de parte de Dios, de diferentes maneras, ellos van a tener que tomar decisiones. Ahora, quienes ya han muerto, quienes murieron antes de que Cristo viniera, porque los judíos tuvieron la oportunidad, y vemos que cuando estábamos acá en los tiempos de Jesús, efectivamente muchos judíos se volvieron al Señor, lo siguieron, se convirtieron, ¿cierto? Entonces, necesitamos entender de que ellos tuvieron la oportunidad y tendrán la necesidad de reconocer a Jesús. De hecho, la Biblia habla de que habrá un momento donde ellos reconozcan a Jesús como el Mesías y como el Salvador. Pero quienes no lo hagan serán juzgados normalmente, como lo dice la Biblia en Apocalipsis, cuando habla del gran trono blanco. En el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco será en el trono donde todos comparezcan. Todas las personas que han existido a lo largo de la humanidad. Entonces, necesitamos entender que los judíos van a tener que comparecer también ante este gran trono blanco, donde van a ser probadas sus obras, donde se van a abrir los libros, dice el Apocalipsis que hay muchos libros, aparte del libro de la vida, y donde se van a mirar, y entonces allí se determinarán quienes murieron habiendo creído en Cristo, y quienes rechazaron, ya sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento o después a Cristo, entonces serán ya, el juicio del gran trono blanco será ya o para entrar al cielo o para ir al infierno. Y toda la humanidad tendrá que comparecer ante este gran trono blanco. Entonces, de esa manera serán juzgados los judíos. Bueno, qué buena esa respuesta, qué rica esa claridad. Ahora sigamos con esta. Dice, ¿solo el anticristo hace milagros o Satanás también hace hoy día milagros? Hoy día y desde tiempos atrás. Vemos, por ejemplo, en Hechos 16, que dice que había una chica que perseguía a los siervos del Señor y tenía un espíritu de adivinación. Ese espíritu de adivinación es más, cuando leamos Hechos 16, por favor. Lea, secretaria. Bueno, mientras leemos Hechos 16, alguna acotación a la pregunta anterior, y que ya había hablado ahorita también de eso, debemos entender y tener claridad de que la salvación siempre ha sido por fe y seguirá siendo por fe, ¿cierto? Es decir, en este momento nosotros somos salvos por gracia, porque después de la muerte de Cristo, ya Cristo murió por nuestros pecados y somos salvos por la gracia que el Señor nos dio. Pero para acceder a esa gracia tenemos que recibir a Cristo y recibimos a Cristo por fe. Pero quienes murieron en el Antiguo Testamento, Moisés, David, Salomón, todos estos siervos del Señor, también fueron salvos por fe, porque ellos creyeron la promesa, ellos creyeron lo que la palabra de Dios estipulaba y lo guardaron, creyendo que de esa manera estaban agradando a Dios y iban a recibir la recompensa. Y en el tiempo de la tribulación, la salvación seguirá siendo por fe, solo que la fe tendrá un precio diferente a este periodo de la gracia. Pero tanto en el antiguo como en la gracia de la iglesia, como en la tribulación, la salvación siempre será por fe. Por eso el juicio también será si tenemos a Cristo en el corazón, si recibimos y vivimos esa fe o no. Ahora sí, la pregunta de los milagros, Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta ahí. Dice que, ¿qué estaba diciendo ella? La verdad. Estos hombres eran siervos de Dios Altísimo y estaban anunciando la salvación. Pero era un espíritu de adivinación. Satanás siempre a lo largo de la historia ha querido parecerse a Dios. De hecho, por eso fue expulsado del cielo. Porque dijo, pues, ¿yo para qué voy a seguir dirigiendo aquí una alabanza tan especial si esa alabanza me la pudiera llevar para mí? Y dice la Biblia que él dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios, y quiso ser como Dios. ¿Sí? Por eso engaña a Adán y a Eva con que ellos pudieran tener el bien y el mal en sus manos, que era algo que solamente podía tener Dios. ¿Sí? Con las plagas de Egipto vemos que el Señor le da a Moisés la vara y dice que tire la vara, se convertirá en serpiente, y los magos y los hechiceros de Egipto vinieron y hicieron lo mismo, también sus varas se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Moisés se comió a las otras. Entonces Satanás siempre ha querido imitar al Señor, por lo tanto él hace obras para engañar y para atraer a la gente aparentemente como milagros, ¿cierto? Entonces, no solamente en ese tiempo que nos habla de que el anticristo hará cosas, no, en este tiempo todavía él está haciendo manifestaciones que aparentemente son beneficiosas, pero que su fin es fin de muerte. Entonces, sí hace aparentemente milagros, y ahí es donde lo que nos decía Rosemary ahora, necesitamos tener tanta revelación de parte de Dios para saber cuándo esos milagros vienen de parte del Señor, cuando vienen de parte de Dios una obra maravillosa y extraordinaria, y cuando es una artimaña del enemigo para engañar. Muy bien, muchas gracias. Dice, después del milenio, bíblicamente habla de un último ataque a la iglesia, o sea, al pueblo de Dios. Durante ese milenio, ¿dónde estará Satanás y su ejército? Muy bien. Ese último ataque no es a la iglesia, porque la iglesia ya no está aquí. Durante la tribulación y durante el milenio, la iglesia va a venir ya con el Señor. De hecho, si ustedes ven en el Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que hasta Apocalipsis 4 nos habla el mensaje dirigido hacia la iglesia. Desde Apocalipsis 5 en adelante no se habla más de la iglesia, ya la iglesia no está aquí en la tierra. ¿Sí? Hasta Apocalipsis 4 es recurrente cuando dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero luego de Apocalipsis 5 en adelante, simplemente dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ya no menciona a la iglesia. Así que este ataque ya no va a ser para la iglesia, va a ser para el pueblo de Dios. Es decir, va a ser para aquellos que durante la tribulación y el milenio van a conocer del Señor. Aquí. Ellos van a conocer del Señor, algunos van a recibir a Cristo y se van a mantener aquí, ¿cierto? Entonces, estas personas serán las que al final de los tiempos dice que Satanás planea un ataque contra el pueblo de Dios y contra todo el reinado de Cristo, que ya va a estar aquí con nosotros reinando en el milenio. Pero ya va a ser el pueblo de Dios, no la iglesia como la conocemos hoy, porque la iglesia ya habrá venido a reinar con Cristo durante estos 1000 años. Ahora, la pregunta de dónde está Satanás, dice la Biblia que él va a ser destruido o va a ser, más que destruido, derrotado en la batalla del Armagedón. ¿Cierto? Cuando Cristo venga por segunda vez, ese día de la venida de Cristo habrá una batalla de muchos reyes en contra del Cordero y él los va a destruir. Y Satanás va a ser atado y va a ser echado al Hades. El Hades no es el infierno. ¿Cierto? Es un lugar que menciona la Biblia, y entonces allí será atado, será echado allá y estará preso durante un periodo de 1000 años. Luego de esos 1000 años,
Bueno, él va a estar preso en el Hades. Y la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo que es la bestia y el falso profeta que se levantará con él, ellos sí van a estar ya en el infierno, porque dice que serán echados al lago de azufre. Satanás va a estar atado esos 1000 años, no va a poder hacer nada, va a estar quietecito durante esos 1000 años del reinado de Cristo. Pero luego de que terminen esos 1000 años, dice la Biblia en Apocalipsis que él será desatado. Él será desatado por un corto tiempo, en el cual se va a dedicar a engañar a las personas que estén aquí en los 4 ángulos de la tierra. Es decir, él va a seguir nuevamente a hacer de las suyas. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿a quién va a engañar? Durante el reinado de los 1000 años de Cristo aquí en la tierra, aquí las cosas van a seguir igual. Es decir, durante esos 1000 años habrá muchas generaciones que nazcan en esos 1000 años. Nosotros vamos a estar ya reinando con Cristo aquí en la tierra, pero aquí todo va a seguir normal, solo que otra normalidad, porque Cristo va a estar físicamente como rey aquí reinando y la gente lo va a ver y la gente va a estar ahí con él. ¿Cierto? Pero durante esos 1000 años habrá mucha gente que nazca y que muera. Y entonces cuando Satanás sea desatado, es a esos a los que va a engañar, a esa generación que nació, porque los va a poner en contra del reinado de Cristo. Va a crear una oposición, como un gobierno de oposición contra el gobierno de Cristo que va a estar aquí en la tierra durante estos 1000 años. Jueces 2:10 dice que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se levantó después de ellos, después de los que entraron a la tierra prometida, que tenían las promesas del Señor y conocieron al Señor. Dice Jueces 2:10 que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Seguramente esto mismo es lo que va a pasar. Dice que ellos ya estaban en la tierra prometida, a los que el Señor había entrado a sus padres. Pero sus padres no se encargaron de enseñarles el mensaje del Señor. Por eso se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho. Seguramente en el milenio va a pasar esto. Y entonces a ese pueblo que no tiene un conocimiento de Dios, será el que Satanás sea desatado, va a engañar un tiempo, y luego de esto, entonces ahí sí vendrá ya el fin de todo esto que tenemos acá, y ahí sí, Satanás y todos los que se dejen engañar por él serán echados al lago de azufre, ahí sí al infierno, donde ellos tendrán unos cuerpos que sentirán dolor, pero no morirán, y vivirán así por la eternidad. Por eso dice que allí el gusano nunca muere, pero sí van a experimentar dolor, tormento, allí en el infierno. Y ya nosotros iremos a disfrutar de los cielo nuevo y tierra nueva, de la que habla Apocalipsis 21. O sea, Raúl, que ellos van a tener un dolor, por decir algún dolor de cabeza todo el tiempo, no se les va a quitar. Sí, sino que no va a ser un dolor de cabeza, que van a estar ya en el infierno. Ustedes van a estar atormentados con todas estas plagas que habla el Apocalipsis, que dice que ellos van a querer morir, dice que ellos van a clamar porque mueran, pero la muerte no va a venir a ellos. Por eso, cuando llega un dolor de cabeza es como la gente que está, por ejemplo, agonizando, que se quiere morir, o que tiene una enfermedad y están postrados en una cama y se quieren morir y oran para que Dios ya se acuerde de ellos, pero no se van a poder morir. O sea, eso va a ser supremamente desesperante. Desesperante, y va a ser por la eternidad. O sea, ya para siempre ya van a quedar así. O sea, no va a haber solución como ahorita, que la gente está enferma, desesperada, se muere. Y se cesan sus dolores físicos. Por eso, cada vez tenemos que estar más motivados a hablar del Evangelio, para evitar que los que vayan allá sean la mínima cantidad, porque esto no va a ser nada agradable. Recuerden, usted y yo ya no vamos a estar dándonos cuenta de eso. Muchos preguntan, pero y en el cielo nos vamos a conocer y vamos a seguir siendo conscientes, y Paula va a seguir siendo mi esposa allá en el cielo. La Biblia no habla gracias. La Biblia no habla específicamente si sí o si no. ¿Cierto? Pero la Biblia no habla que allá nos vamos. La Biblia sí dice que no nos vamos a dar en casamiento, no nos vamos a casar. Pero interpretando las escrituras, es muy lógico de que allá no tengamos un conocimiento de los que están, porque si yo voy a saber que Paula es mi esposa allá,
pero entonces un hermano no recibe a Cristo, así como conozco a Paula, voy a empezar a buscar en la eternidad y no voy a encontrar a mi hermano y seguramente voy a estar atormentado porque, ay, ¿cómo estará? Y ya que nosotros tenemos un conocimiento de esto, ¿cómo estará sufriendo allá? ¿Cómo? No. Por eso dice la Biblia que seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados, entonces allá no nos estaremos dando cuenta de nada de lo que está pasando aquí en la tierra. Por eso, recuerden la parábola del Lázaro y el hombre rico, que el Señor le decía, es que los que están allá ya no tienen parte con acá, ni los que están en el abismo pueden pasar acá nuevamente. Ya las decisiones que tú tomaste fueron trascendentales para la eternidad. Bueno, Raúl, muy bien, sigamos acá. ¿En qué parte de la Biblia puedo encontrar que una semana son 7 años? Qué buena pregunta, ¿cierto? Qué buena pregunta. Y por ahí ahorita alguien me hacía otra pregunta en el chat y decía, ¿cuál es el misterio del número 7? No, el número 7 no tiene ningún misterio, pero el número 7 es un símbolo del proceso de Dios. La creación fue hecha en 7 días. ¿Sí? La profecía habla de 70 semanas. Las bodas son 7 años. ¿Cierto? Los eruditos de la Biblia hablan del número 7 como el número de la perfección, el número de los ciclos de Dios. ¿Cierto? Y de hecho en el Apocalipsis encontramos cuando habla del número de la bestia que dice, y conocerán su número porque es número de hombre, y su número es 666, porque el 6 representa el número de la imperfección, de lo que es el hombre, y el 7 de lo que es Dios, de lo perfecto de Dios. Entonces, entendiendo esto, tenemos que ver que la Biblia recurrentemente va a usar el número 7 para hablarnos de los procesos de Dios. Ahora, la Biblia dice que un día el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, hablando de que no maneja el mismo tiempo nuestro. ¿Sí? No maneja nuestro tiempo, se llama Cronos. ¿Sí? El Cronos, y el tiempo de Dios se llama Kairos. Nosotros podemos contabilizar el tiempo y tiene unos minutos, unos segundos, unas horas, y por eso determinamos meses, días y años. Pero Dios no tiene tiempo. Sin embargo, para que nosotros comprendamos su verdad, Él ha estipulado algunos símbolos y algunos tiempos que nos hablan de esto. Y vamos a buscar Levítico 25, por ejemplo, porque una de las cuestiones que tenemos que considerar al hablar de esto es que la duración del término semana, del 1 al 12, pero vamos leyendo para que miremos. Normalmente nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, una semana, con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días cuando hablamos de la profecía de Daniel. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, en Levítico 25 nos habla de la ley del año sabático. ¿Cierto? Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Aquí nos habla de la ley del año sabático, ¿cierto? Y si ustedes siguen leyendo todo Levítico 25, se dan cuenta de que cuando el Señor les da todas estas instrucciones, luego les habla de que había un año sabático y 7 semanas de años conducían al año del jubileo. 7 semanas de años. ¿Cierto? Es lo que habla en la Biblia, que conducían al año del jubileo. Para los judíos era muy normal ese término de semana, ya fuera de días o de años.
De hecho, el término hebreo que se usa para semana tiene como significado el 7, significa 7. La palabra que se usa para decir semana significa 7 o hecho de 7. Entonces, para los judíos era muy normal que cuando hablaran de semanas se estaban refiriendo a 7 años. Por eso, vuelvo e insisto, cuando ustedes cuando aprendemos a conocer la palabra del Señor, cuando nos capacitamos, cuando vamos a nuestros procesos de discipulado, cuando hacemos el proceso de la Academia de Liderazgo, vamos a aprender muchas de estas herramientas, de estos recursos que la Biblia tiene acerca de la exégesis, acerca de la hermenéutica, de la homilética, todas estas ciencias bíblicas, disciplinas bíblicas que nos van a enseñar a determinar de qué manera hay que interpretar cada uno de estos términos y cómo necesitamos ir a la raíz de estos términos. Entonces, un versículo que hable de esto no lo hay, pero tenemos que ir a la raíz de las palabras que usa la Biblia, y la raíz de la palabra semana significa 7. De hecho, una pregunta que también me mandaban era, ¿cómo le hago entender a una persona cuándo debo interpretar la Biblia literalmente y cuándo la debo interpretar como simbólicamente? ¿Cierto? Eso lo tenemos que ver desde la perspectiva de la hermenéutica. Tenemos que aprender a ver las metáforas bíblicas y tenemos que aprender a descubrir el lenguaje que usa la Biblia. Entonces les motivo que este seminario también nos abra una gran motivación a que podamos empezar a capacitar. Bueno, yo creo que vamos a ir ya concluyendo. Nuestra última pregunta. Ay, se me perdió. No, ya terminamos aquí. No falta. Falta una. Faltan 2 preguntas. Aquí. No, en los tiempos de apostasía ya. Dice, ¿Esa qué pasa con los 140? Esa. Yo creo que ya podemos. ¿Qué pasará con los 144,000 sellados luego de que evangelicen? Como les decía ahora, aquí durante la gran tribulación, la vida va a seguir, pues no igual que como ahora, porque tendrán mucho problema, pero en términos de la biología, todo seguirá igual. Ellos se van a dedicar, son unos evangelistas estupendos usados por Dios, así que ellos se van a dedicar a evangelizar, a hablar y hablar y hablar de Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? La Biblia no habla del fin de ellos. Seguramente algunos en esa persecución, seguramente algunos por su parte física morirán en ese tiempo. Otros permanecerán y pasarán después de la gran tribulación al reino milenial de Cristo. Pero no hay una determinación de qué va a suceder efectivamente con ellos, sino que sí sabemos que se van a dedicar a hablar del Señor, porque para eso fueron sellados por el Espíritu de Dios. Ok, muy bien, Raúl. Muchas gracias. Y la última, la que ya procedamos a orar, es ¿cuáles son las señales que preceden al rapto? Ninguna. Y todas. ¿Recuerdan el versículo que veíamos ayer? Dice que estemos atentos a las señales, ¿cierto? Pero los discípulos le preguntaban, ¿pero cuándo será esto? No hay ninguna señal que preceda al rapto, ¿cierto? Y las señales que el Señor nos ha dado es que nosotros debemos estar atentos, ¿cierto? Debemos estar atentos a este principio de dolores. La Biblia habla de que en este momento estamos en principio de dolores. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que la Biblia y la palabra de Dios nos enseña. No hay unas cosas que digamos, ay, vea, ya ocurrió esto, lo otro. No, faltan entonces más o menos 2 años para que suceda el rapto. En 5 meses es el rapto. No hay ninguna señal específica que preceda al rapto. Por eso el Señor dice, estad vigilantes y estad atentos. Porque si el Señor de la casa supiera que horas viene el ladrón, no dejaría minar su casa. Pero no sabéis a qué horas ha de venir. Así será la venida del Hijo del Hombre. No sabréis cuándo será. Pero en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá como ladrón en la noche. Así que tenemos que estar guardando todas las palabras de esta profecía. Sé que tienen muchas otras preguntas, sé que cada respuesta va dando pie a otra pregunta, ¿sí? Pero para eso tienen unos siervos maravillosos como Rosemary, como Paula, en cada una de sus sedes, tienen sus líderes personales y seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros para que podamos profundizar más acerca de la palabra del Señor.
Para eso tenemos a Raúl ahí en las pantallas. Les voy a poner su celular. Alguna pregunta la pueden enviar al chat. No, pero en otro seminario. Porque... Pero no hoy, sino al chat para que él se la responda luego. Finalmente, para que oremos, les quiero dejar con Apocalipsis 22, versículo 7. Dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si ven, Apocalipsis 22 es el último capítulo de Apocalipsis y termina con las mismas palabras que inicia el capítulo 1. Bienaventurados los que guardan las palabras de este libro, de esta profecía. Qué bueno que tú puedas guardar las palabras de esta profecía, pero para guardarlas hay que conocerlas, que es lo que estamos haciendo acá. Y quizá tú tengas un acercamiento a Jesús hace muchos años, o tal vez esta sea la primera vez. Sí, esta profecía es para ti. La Biblia dice que esta es la esperanza bienaventurada. Guárdala en tu corazón, guárdala en tu vida. Y acepta la oportunidad que el Señor le dio a la iglesia de la Odisea. Él está a la puerta de nuestro corazón llamando. Le ha dicho que si tú y yo le abrimos la puerta, Él entrará, cenará con nosotros y permanecerá. Vamos a hacer 2 oraciones especiales. Una para aquellos que han llegado por primera vez y hoy desean abrir la puerta de su corazón a Jesús. Y yo te invito a que le digas, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Hoy entiendo la verdad de tu palabra y decido creer que estas cosas son reales y son para mí. Por eso quiero aprovechar la oportunidad de poder conocer de ti y aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero disfrutar del proceso de la gracia y asegurar mi salvación para la vida eterna. Entra en el trono de mi vida, siéntate en el trono de mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y ahora tú que ya habías recibido a Cristo, dale gracias al Señor por la revelación que nos da de su palabra a través de las palabras de esta profecía. Y si aún quedó algo allí en tu corazón que no te encaja, algo que te incomoda, algo que no aceptas creer totalmente, no te sientas mal por ello. Como nos enseñaba Rosemary, dile, Espíritu Santo, yo te pido que me hables y me confirmes esta palabra. Bájala a mi corazón. Permite que tenga una convicción fresca de ella, Señor, y que cada día disfrute la revelación y la obra de tu Espíritu en mí. Y finalmente, dale gracias al Señor por esa revelación que te dio, por ese deleite que es la palabra del Señor y por el privilegio que nos da, como lo dice Pedro, cada día de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti, Cordero Santo, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, porque fuiste propicio a nosotros, porque nos amaste, Señor, porque perdonaste nuestros pecados, porque nos diste la oportunidad de la salvación y ahora nos da la oportunidad de conocerte de manera personal y conocer esta palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por tus enseñanzas y tus revelaciones y te pedimos que te quedes con nosotros, guardes esta palabra en nuestro corazón y en esta noche nos des descanso y sueños de paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga rica y abundantemente y espero que hayan crecido mucho espiritualmente. Tengan un feliz fin de semana y recuerden que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en este mismo canal para nuestra reunión familiar. Señor les guarde. Señor les bendiga. Chao Raúl, chao Paula. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Con la ayuda del Señor.